muchos hablaron de megacárceles, que es una tendencia que vemos que están copiando de ejemplos como El Salvador, pero un candidato, Juan Daniel Oviedo, dijo: seguridad en realidad no es ni de cárceles ni de pie de fuerza, y esas promesas son falsas. ¿Estas promesas son falsas o ahí hubo un desliz de este candidato? Yo creo que de todos los candidatos que hablaron sobre temas de seguridad hubo coincidencia en la gran mayoría de ellos. Hubo coincidencia en no seguir con estos acuerdos de paz o con esta paz total. Hubo coincidencia en combatir de frente a los grupos al margen de la ley y demás. Pero a mí sí me sorprendió que no hubo una posición clara de Oviedo. Uno hubiera esperado de él incluso una voz más aguerrida. Mire, fue tanto la confusión que dejó Oviedo que hasta la misma candidata Vicky Ávila tuvo que reprocharle: pero fije alguna posición, o cómo así que no vamos a fortalecer las Fuerzas Armadas, porque Oviedo no se casó con ninguna tesis que fuera en pro de fortalecer la fuerza pública para combatir a los grupos criminales, me pareció. También dijo que todas esas promesas que no eran posibles de cumplir, que todo eso era falso. Señor decano, ¿es verdad que todo eso es falso de cumplir? ¿Será que nos están diciendo aquí un montón de cosas que en realidad no se puede? Porque él dijo: ni megacárceles, ni recuperar todo el territorio es posible. ¿Eso es falso? Pues creo que Juan Daniel Oviedo se posiciona, si se quiere, hacia el centro en este grupo de la derecha, ¿no? Mientras que Vicky Ávila se posicionó un poco más hacia la extrema derecha. Por supuesto, todos le están hablando a un electorado de la gran consulta y hay mucha coincidencia entre todas las posiciones. Oviedo trató de manifestar alguna opinión, algo diferente, no solamente en el tema, digamos, de lucha contra los grupos armados ilegales, sino también su posición frente al genocidio de Gaza fue interesante. El único que planteó una opinión distinta en un mar de voces muy coincidentes, porque efectivamente están hablando al mismo electorado. En este momento, por supuesto, no les interesa hablar tanto a otros grupos, a otros votantes fuera de este grupo de la derecha, sino posicionarse dentro de la coalición, y allí es muy interesante. Quiero destacarlo inicialmente porque lo de Vicky fue muy diciente, tratando de sobresalir. Recordemos cómo ella está pues de segunda, muy cerca a Paloma Valencia en las más recientes encuestas, y yo creo que con la intención acá de sobresalir. Pero, profe, por más que uno le esté hablando a su nicho, a su grupo, en este panel, en este foro que era de la centro derecha más o menos, los ciudadanos sí estaban esperando las posiciones más concretas. Más contundentes también. O más contundentes, si se quiere, porque de eso se trataba, ¿no? Y además porque nosotros que hicimos parte de la selección de las preguntas de los ciudadanos, la cantidad de preguntas sobre temas de seguridad, la gente, ustedes no se imaginan. Precisamente, doctor Libreros, estas respuestas reflejaron la preocupación que hay por una política de paz total fallida, por unas negociaciones que no están dando resultados. En ese sentido, ¿qué podemos analizar de lo que deben en adelante trazar estos candidatos en la campaña? Rafael, yo creo que se perdió una oportunidad muy importante para transmitir ideas de política pública que fueran lo suficientemente sólidas, claras y precisas. Muy seguramente, yo estoy de acuerdo con Sebastián en el sentido de que le hablaban a un elector de centro, pero la seguridad no es un tema de centro, ni de izquierda, ni derecha. Es la principal preocupación que tienen los colombianos. El territorio hay que recuperarlo, y para eso se requiere una estrategia. No la escuché. Sin duda le faltó más habilidad a Oviedo también, pero yo creo que necesitamos tener claridad de dónde van a salir los soldados y los policías para atender el control territorial. Y ahí hay un exministro de Defensa que sabía del tema para poder dar de una vez lineamientos de política pública. El tema de la tecnología, el tema del apoyo a Estados Unidos, el tema económico, las estrategias de cómo se va a trabajar de la mano con los alcaldes y los gobernadores. Entonces, lo que yo creo que estábamos viendo es que quienes enviaron preguntas, las preocupaciones de los ciudadanos, les importaba 5, si eran de centro, de derecha o de izquierda. Eso no importaba. Querían escuchar ideas de política pública, porque en el momento en el cual tú te sientas a votar, tú recuerdas, es el candidato que mejor expresión llevó, que mejores ideas, que tenía los asuntos claros. Quienes fueron dubitativos en el tema de seguridad y no transmitieron que tienen la capacidad de conducir en una situación crítica que nos deja la paz total, difícilmente van a tener el favor popular. Muy bien, vamos a revisar otro de los temas centrales y de las mayores preocupaciones también de los ciudadanos, que es el tema de salud. Esto estaba dentro de un bloque más amplio que es el sector social. Allí también se habló, por ejemplo, de la tauromaquia, de temas de educación y de la corrupción. Escuchemos las respuestas de los precandidatos de la gran consulta por Colombia sobre el tema social.
Las redes sociales para los menores de 14 años necesariamente se deben prohibir. Es la única forma para lograr enfrentar algo tan complejo como es el problema de salud mental que están viviendo los jóvenes. Pero no podemos hacer política para robar la plata de la salud con la fachada de que estamos haciendo la salud más cercana a la ciudadanía. En resumen, ¿no acaba la CPS, o sí? No, señor. Se deben 30 billones de pesos, los voy a pagar, pero con una condición. Se autorizan todas esas citas y todos los procedimientos y se entregan los medicamentos. Entonces, el plan de choque le da prioridad a que el sistema vuelva a funcionar, que el sistema le dé los beneficios que usted necesita. La EPS del distrito estaba quebrada y lo arreglamos. Acabamos con las filas como las vamos a acabar, con buena gerencia, con cero corrupción. No estoy de acuerdo con el maltrato animal, no estoy de acuerdo con la violencia de espectáculos que además para la niñez, que crece en un ambiente de violencia en nuestro país. Vamos a tener un bloque de búsqueda anticorrupción. Para eso se necesita valentía. Ese bloque de búsqueda anticorrupción va a ir a la casa de los corruptos, a cazarlos. En nuestro gobierno vuelve Serpilo Paga, vuelve Generación E, vuelven el voucher escolar para que las familias pobres y vulnerables de Colombia tengan el derecho a escoger el colegio de sus hijos. Bueno, doctor Libreros, aquí escuchamos un poco más de propuestas, pero yo siento que un montón de datos ahí, de cifras y de inversión, y el 7 de agosto van a poner un montón de plata. ¿Eso es real o no? Yo creo que es real y lo necesita el país, y en este punto yo creo que fue muy claro el candidato Cárdenas. Mostró su experiencia, es un hombre de Estado que ha tenido la oportunidad no solamente de tomar decisiones de política pública, sino que fue ministro de Hacienda. ¿Y por qué se lo digo? Porque el país sí necesita un estartazo en materia de salud, y está claro, muchos analistas coinciden en lo siguiente: hay que meterle plata al sistema, hay que honrar las deudas. En estos momentos estamos a punto de llegar a un nivel en donde la deuda del Estado con el sistema de salud se vuelva impagable. Por eso necesitamos dinero y sacar adelante estrategias financieras, y por eso creo que a Cárdenas le fue mucho mejor que al resto de candidatos. Decano, todos los temas por supuesto son de preocupación de las personas, pero la salud se vive en el día a día, lo vemos en las filas, en la entrega de medicamentos, en la solicitud de las citas. Entonces, ¿qué podemos hacer y quién siente que lo hizo mejor con estas propuestas que escuchamos? Pues nuevamente creo que no hay muchas diferencias, hay en general una coincidencia en torno a trabajar de la mano con el sector privado, en contraposición con, digamos, la postura del gobierno actual. Y en eso pues no hay grandes matices. Nuevamente Oviedo marca un poco la diferencia, tratando de posicionarse un poco más hacia el centro, tratando de recoger un poco la sensación ciudadana en contra de pronto de los malos manejos que hayan ocurrido en empresas prestadoras de salud, pero en todo caso pues muy alineado con esta visión de recuperar el trabajo con el sector privado y con políticas pues que puedan dinamizar la economía del país, todos coincidiendo. Pues hay que decir que en esta elección también se definirá entonces cómo se quiere llevar ese modelo de salud. Sí, y a mí me llamó la atención de Cárdenas, que es un hombre de cifras, ¿no? Y es un hombre que también conoce cómo se manejan las finanzas del Estado, por supuesto. Pero llamó la atención algo que él dijo: esos 8 billones de pesos que se nos han ido en nóminas paralelas, en contratos de prestación de servicios, él dice, mi primer acto de gobierno será acabar con todo eso. Y esos 8 billones de pesos se van directo al sistema de salud. Y le puso fecha, dijo, en 18 meses nosotros tenemos que volver a que la gente acceda a los medicamentos. Y no me dejó de llamar la atención una posición de Peñalosa. Fíjese usted, él dijo que va a mantener los subsidios que tiene el actual gobierno nacional. Voy a mantener los subsidios del gobierno nacional. Me pareció curioso que es de las poquísimas cosas que yo creo que Peñalosa le rescata al actual presidente. Sí, porque ahí también lanzó la puya, ¿no? Yo recibí la administración de Petro y todo en el sistema de salud estaba destruido. ¿Sabe qué, Rafa? Yo no quiero dejar pasar por alto una cosa que dijo Vicky sobre la corrupción. No queremos más Emilios Tapias. Sí. Yo creo que esa es una frase que cala porque resume lo que es la corrupción y el actuar de la justicia en este país. También un agravante, qué pena, Rafael, que lo interrumpa. Ernesto, fíjese algo, yo creo que en eso nosotros como sociedad también hemos fallado, porque hay o un aplauso o nos hacemos los locos con el control social. Que un personaje con los antecedentes que tiene este caballero tenga la oportunidad de volver a montar una empresa, defraudar al Estado, y de manera particular sectores políticos colombianos lo aplauden, lo buscan, necesitan su dinero para financiar sus campañas. Nosotros también como sociedad hemos fallado, y yo esperaría que los candidatos tuvieran un mensaje de fortalecimiento del rechazo social. Y hay
hay mensajes en ese sentido, tanto de Luna, que es muy enfático contra la corrupción, también de Vicky Dávila, pues que dice que no hace parte del sistema, y por supuesto la propuesta de Vicky de hacer este bloque de búsqueda de corruptos. No quisiera... ¿No le llamó la atención, Rafa, que lo que propuso David Luna de prohibir las redes sociales para menores de 14 años? ¿Usted qué piensa de eso, profesor? Muy interesante. Eso ya lo están aplicando en algunos países. Sí, esa es una medida muy interesante, pero en realidad en las otras me pareció que hubo mucho de lugar común, de demagogia, de tratar de mencionar algunas propuestas que no parecían muy viables, excepto tal vez por Paloma Valencia, que tiene pues una experiencia muy importante en el Congreso, el conocimiento profundo, demostró ese conocimiento profundo de los temas de política pública, y creo que ella se destaca por las propuestas en educación y en otros temas con mucho fundamento, con rigor, basado en la legislación y la situación del país. En el resto de casos, muchos lugares comunes. Sí, Luna dijo, las redes sociales para menores de 14 años se deben prohibir. Muy interesante ahí en el tema de educación, y también relacionado con el tema de educación, y a propósito usted menciona a Paloma Valencia, señor decano, habla del retorno del ICETEX, del fortalecimiento de ICETEX, de Colfuturo, que también ha sido un dolor de cabeza para que Serpilo Paga, que es de Santos, y habló también del voucher educativo. Muchas propuestas en materia de educación, y también muchas personas que están sufriendo con esto. Ustedes pues desde el sector educativo lo viven a diario. Exactamente, muy interesante la apuesta de Paloma Valencia, consciente pues de las necesidades de un sector pues que tiene un modelo mixto y que necesita fortalecer toda la oferta institucional para un país que requiere cada vez más formación. Muy bien, el otro bloque, economía, lo que le pega a la gente, lo que tiene que gastar en el día a día. Estas fueron las respuestas de los precandidatos. Trabajar en la explotación del gas que va a necesitar el fracking costa afuera, que es definitivo para que podamos tener suficiencia en gas y podamos volver a tener bajos costos del gas. El ciudadano está preguntando si va a subir o no la edad de jubilación. Por supuesto que no. Hacer un trabajo en equipo con el sector privado para garantizar que más personas se ganen ese salario mínimo. ¿Cómo? Utilizando canales como el 4% del subsidio familiar. Vamos a bajar el impuesto de renta del 35% al 30% y desmontaré el 4 por mil en una escala de 1 punto por año. Vamos a hacer un recorte muy importante, fusionando ministerios, eliminando entidades, eliminando consulados y eliminando nóminas paralelas. Vamos a intervenir la tierra para que la vivienda se haga donde tiene que ser, como tiene que ser, con parques, con acceso al transporte público. Que permita a los empresarios avanzar en sus inversiones, mantener y crecer sus inversiones, porque creciendo sus inversiones crece el empleo. Que los colombianos que hoy están en la informalidad puedan hacer tránsito a la formalidad. Un puente en donde ellos identifiquen que no les va a salir carísimo volverse formales. Para los abuelitos, 500.000 pesos y atención en salud y sus medicamentos. Eso es lo que necesitan. Para las madres, cabeza de hogar, su vivienda, 2 millones de soluciones de vivienda. Ernesto, ¿se siente latente la preocupación de la ciudadanía sobre los efectos por ejemplo, el aumento del salario mínimo de ese 23% en vivienda, en informalidad laboral? ¿Qué lee usted de las respuestas económicas de los precandidatos? Pues lo que lamento es que no haya habido espacio, porque por la cantidad de candidatos y la cantidad de preguntas que había sobre distintos temas, que no hubiera habido espacio para ahondar justamente en ese tema, sobre cuál iba a ser la propuesta de ellos para el hueco fiscal nacional. Pueda que a algunos sectores les esté yendo bien en la economía, pero lo cierto es que cualquiera de ellos que llegue a ser presidente va a encontrar un país quebrado, un país endeudado, un país con un futuro incierto en materia fiscal, lo han dicho los expertos. Y eso de 4 por mil por año que dice el doctor Cárdenas, sí. Eso sí me suena a populismo, porque no conozco al primer gobierno que haya desmontado. Este casi mete el 5 por mil, sí. Y este dice que lo va a desmontar gradualmente. Yo quiero ver eso, por lo que le digo. Tenemos una crisis fiscal de este tamaño difícil. Y tratar de quitar recursos, pues yo no lo veo viable. Otro tema, Ernesto, sobre ese particular. El año pasado cerramos con afirmaciones de la gran mayoría de candidatos, por lo menos los 9 que tuvimos la oportunidad de escuchar hoy, diciendo que teníamos una crisis energética, de problemas de la transmisión de energía, el tema del gas.
y hoy no hubo preocupación sobre ese particular y me llamó mucho la atención, porque si se trata del tema económico, tenemos que mirar de qué manera vamos a garantizar la seguridad energética, que en estos momentos no está garantizada. La gran mayoría de alertas que se prendieron el año pasado, ni una de esas fueron abordadas en un tema que demanda no solamente la priorización del gobierno, sino de manera particular garantizar que la economía se sostenga. Levemente lo tocó Paloma Valencia, dijo explotar formas económicas, habló de fracking, de energía eólica, y dijo todo se puede hacer cuidando el medio ambiente. Señor decano, quiero preguntarle por una propuesta del doctor Pinzón sobre reducir el Estado, y él habló, él que fue embajador, habló de fusionar ministerios y de eliminar consulados. Precisamente pensando en ese hueco fiscal que queda después de este gobierno, que ya tenemos de hecho, seguramente esas iniciativas van en esa dirección, pero hizo falta profundizar tal vez por el tiempo. ¿Qué va a pasar con toda la reforma al sistema general de participaciones que supone inclusive aumentar ese hueco a partir de reducir algunos gastos en el nivel central y ampliar los gastos que hacen los gobiernos territoriales? Y creo que esa es una reforma en camino sobre la que hace falta preguntarle a los candidatos. Y esas propuestas, así como la megacárcel, pues son de otros ejemplos que hemos visto sobre reducción del Estado. Habrá que ver qué proponen en este sentido. Quisiera finalizar este bloque preguntándole al doctor por el tema de la relación de los empresarios con el gobierno, que también se habló sobre cómo quedó quebrada esas tensiones que hubo a lo largo de estos 4 años del gobierno Petro, y ahí hablaron también de propuestas para recomponer esa relación, ¿no? Así es, nosotros tenemos una claridad sobre diferentes temas de esa relación. La primera es que se perdió la confianza. Hay un sector muy importante de líderes empresariales y gremiales que no confían en el gobierno por un motivo muy sencillo, en el caso de la administración Petro. En muchas reuniones se comprometen con sacar adelante cierto tipo de iniciativas consensuadas en una mesa, pero al momento de llevar las iniciativas o expedir los actos administrativos o formular las políticas públicas, no se cumple ninguno de los acuerdos que se tiene. Ahí se requiere un trabajo en particular. Y en segundo lugar, yo creo que sí existe un nivel de desconfianza que no solamente se traduce en incumplimiento de pactos, sino que no hemos logrado encontrar un mecanismo que nos permita un trabajo compartido. El gobierno tiene la mayor responsabilidad como conductor de los asuntos públicos, pero el gran generador de empleo y de riqueza es el sector privado. Si no se rompe, si no logramos dejar atrás este problema, ese cortocircuito, difícilmente vamos a tener mejores tasas de empleo, de crecimiento, y el tema de la educación, que también entra a jugar aquí un papel muy importante. Y déjeme agregarle ahí, Rafa, yo iba anotando las palabras en donde todos coincidían, y coincidieron en inversión, confianza y productividad, que resume un poco de cuál debería ser esa relación con el sector privado, que en este momento es muy, muy importante si queremos sacar a este país adelante. Bueno, hablemos de ese último bloque que fue muy rápido, de preguntas sí y no, y quisiera que empezáramos hablando precisamente de dinámica electoral. Escuchemos la pregunta que le hicieron sobre si en segunda vuelta apoyarían a Cepeda o a Abelardo de la Espriella. Repito la pregunta: si gana la consulta pero no pasa a segunda vuelta y los candidatos son Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, ¿a cuál apoyaría? Paloma Valencia dice: apoyaré a cualquiera que no sea heredero de Petro. Candidato David Luna, la respuesta es: de acá sale el presidente. Y tiene un agregado. Sí, pero ese es un agregado fuera de pizarra, entonces que lo lea la gente. Hay que escribir dentro del tablero. Candidato Juan Daniel Oviedo: no gobernamos con supuestos. Aquí está el PRE. Candidato Mauricio Cárdenas: no a Cepeda. Candidato Juan Carlos Pinzón: de nuevo le pido que lea porque eso está muy largo y no alcanzo a leer desde aquí. Dice: no es decoroso hacer esa pregunta a los miembros de la gran consulta. Voto por el que no sea comunista y narco. Candidato Enrique Peñalosa: dice: vamos a ganar nosotros. Es la respuesta de Enrique Peñalosa. Candidato Aníbal Gaviria: esa hipótesis no sucederá. De la consulta saldrá el próximo presidente. El candidato Juan Manuel Galán dice: el próximo presidente de Colombia está acá. Y Vicky Dávila dice: yo seré presidente, nunca Cepeda el heredero. Bueno, evidentemente el rechazo a Cepeda, a una alianza, pues era innegable, pero no se mojaron mucho con lo de Abelardo. No, lo que pasa es que yo no les hubiera dado tablero.
Yo les hubiera dado una paleta. Y entonces que digan sí o no, porque esto les permite Claro. irse por la línea del centro. Pero obviamente que la respuesta de ellos era el candidato está acá, el ganador está acá y no iban a dar ese papayazo de irse para ninguno de los dos extremos. Pero sería bueno ahondar en los que dijeron no Cepeda, ¿no? Entonces, ¿quién? Pues si la alternativa era Abelardo. de la Espiella, entonces, ¿quién? No, y por supuesto que la gran consulta tiene una importancia pues mayúscula en este proceso, porque efectivamente alguno de los candidatos, la persona que sea elegida, va a tener una grandísima posibilidad en una eventual alianza con De la Espriella después de la primera vuelta. Pero es que la pregunta era complicadísima. Después de la consulta. La pregunta es difícil en el momento, Sí. pero por supuesto en el cálculo electoral pues hay una gran posibilidad, aunque las encuestas hoy las lidere Iván Cepeda a todas luces. En realidad, cuando se pueden hacer los cálculos, se observa que sumando a Abelardo De la Espriella y todos los de la gran consulta, realmente pueden tener una La pregunta es si todos los de la gran consulta se van a ir a donde Cepeda. Con un agravante. Abelardo, perdón. Pero con un agravante, A donde que Cepeda en no. política y en Ellos elecciones dijeron que no. las sumas no generan consenso ni votos de esa manera. Si fuera tan sencillo, yo creo que tendríamos unas discusiones políticas completamente diferentes. En el papel, 1 más 1 es 2, pero en política Y es que no todavía siempre es así. falta, doctor Libreros, todavía falta un 25% de gente que no se ha decidido. Indecisa. Según la encuesta del tiempo de Guarumo de este fin de semana, eso es mucha gente. Y según Mucho esa combo. misma encuesta, Ernesto, los precandidatos de la gran consulta suman el 23%. Entonces estamos hablando de un 23% que acumulan estos candidatos, de un 25% que está indeciso, y esto hasta ahora arranca, ¿no? Pero un 23 más el 18 de Abelardo De la Espriella ponen en jaque la candidatura de Iván Cepeda. Y aunque no se puedan sumar 1 más 1, ciertamente hay una alineación, inclusive en unos términos bastante lamentables, contra Iván Cepeda. Toda posibilidad de diálogo, de identificación con necesidades que el gobierno sí ha identificado y que de alguna manera tienen un respaldo permanente, pues no existió en este debate. Por supuesto, porque responde a los intereses de, pues, digamos, de un sector, de llegar a un grupo que tiene una idea de país, una visión de futuro, pues muy coincidente alrededor de un Estado pequeño, alrededor de fortalecer la seguridad, alrededor de ir en contra, digamos, de la propuesta del gobierno, etcétera. Entonces, muy alineada frente al mismo electorado, en contra de Cepeda, inclusive en unos términos, reitero, lamentables. Rafael, hay algo interesante. En el periódico El Tiempo de hoy, Juan Lombo habla que 1 de cada 4 votantes no ha tomado una decisión. Exacto. Pero cuando uno concentra los que ya han manifestado cómo van a votar, hay también otra realidad. 1 de cada 3 va a votar por Cepeda. Los otros 2 votos en estos momentos se encuentran en una disyuntiva muy grande. Algunos dicen que un voto va a estar con una derecha fuerte y el otro voto con el centro. Desde ese punto de vista, sin duda, tienen mayor caudal y mayor esperanza de crecimiento el voto de la centroderecha que el voto de Cepeda. Muy bien, finalizamos este bloque de análisis hablando de política exterior, que también se les hizo unas 3 preguntas relacionadas con el tema internacional. Todos dijeron que no a una intervención terrestre de Estados Unidos contra el narcotráfico. Solo Oviedo y Gaviria dijeron que Israel en Palestina sí cometió un genocidio. Pero estas fueron las respuestas de ellos cuando les preguntaron sobre la administración de Estados Unidos en Venezuela. ¿Está de acuerdo con que Estados Unidos administre temporalmente Venezuela, como ha dicho Donald Trump que lo está haciendo? A ver, candidata Paloma Valencia, vamos a comenzar por usted. ¿Qué dice ahí? Dice, sí, pero democracia pronto. El candidato David Luna dice, no. El candidato Juan Daniel Oviedo dice, sí, hacia la democracia. El candidato Mauricio Cárdenas dice, breve. El candidato Juan Carlos Pinzón dice sí, con demora. Con demora. Sí, poco tiempo. Dice sí, poco tiempo. Candidato Aníbal Gaviria, no, regreso ya a la democracia. Juan Manuel Galán, no. Y Vicky Dávila dice sí, María Corina, pronto. Bueno, muy unificados en el tema internacional y en este bastante división. Sí, exacto. Eso le iba a decir, la mayoría no está de acuerdo con eso y algunos le ponen matices, pero todos coinciden en que
en que lo que se necesita urgentemente en Venezuela es una transición hacia la democracia, con o sin Estados Unidos. Y hablan también del tiempo, profe. Quisiera preguntarle, ¿no es contradictorio que digan no autorizamos una intervención de Estados Unidos en nuestro país, pero al lado sí lo hagan? Por supuesto, la situación política es distinta en Venezuela a la que existe en Colombia, y ese principio es lo que hace que expresen esas posiciones de la manera en que lo plantea Rafael. Y claro, todos abogan por una transición a la democracia rápida, pero tal vez el único que no está de acuerdo con eso es el propio gobierno estadounidense. Y va a mantener la situación un poco como se encuentra por algún tiempo más. Sin embargo, se destaca el guiño muy fuerte de Vicky Dávila a esa acción de intervención y a la política, digamos, neoimperialista, si se quiere, de los Estados Unidos, y creo que es por eso, reitero, la candidata que se posicionó tal vez un poco más a la derecha en este grupo de sí a nueve Israel, precandidatos. sí a Trump. Sí, exacto, sí a todo, digamos, muy en el extremo. Doctor Libreros, y todos coinciden también en recomponer las relaciones con Estados Unidos, ¿no? Así es necesario, no solamente porque Colombia y Estados Unidos tienen una relación histórica quizás la más sólida de las últimas décadas en América Latina, sino particularmente por la posición que ocupa Colombia. Colombia tiene la oportunidad no solamente de ser un actor que influya en Venezuela para la reconstrucción de la democracia, para reconstruir igualmente el sistema productivo, pero termina siendo el pivote esencial en materia de seguridad, la salida a dos mares, su posición terrestre, territorial dentro del continente americano. Nosotros tenemos que recomponer esa relación. Tiene problemas de confianza, ya tenemos problemas de financiación, tuvimos una relación hace algunas décadas que fue una relación bilateral con los dos partidos políticos que se disputan el poder en Estados Unidos. Hay que volver por eso, pero no es suficiente, tenemos que pensar en otras cosas. Hoy Donald Trump está cambiando las reglas del multilateralismo y desde ese punto de vista, entre más posición estratégica en términos internacionales tenga Colombia y quien llegue a la Casa de Nariño, vamos a tener mejores oportunidades. Yo finalmente, Rafa, quería destacar, para ir redondeando ya, la importancia de este debate para los ciudadanos, no solamente porque hicieron las preguntas, sino porque fíjense ustedes que yo diría que en un 70%, quizás un poco más, no hubo ataques al gobierno como se estila en las redes sociales y demás. Un par de menciones nomás. Hubo un par de menciones en temas puntuales de crítica fuerte, pero el resto como que fueron propuestas que en realidad es lo que el electorado quiere. Ya está cansado de la peleadera, como decía Oviedo, pero sí lo que quiere es escuchar ideas. De qué hablan, de qué sugieren de las inquietudes que los están atormentando. Y eso hay que valorarlo en esta gran consulta. Y esperamos ver eso de aquí en adelante, decano. Valoraría pues el ejercicio, creo que es muy importante que la ciudadanía conozca a los candidatos, en qué se diferencian. Seguramente muchos se encontrarán que este grupo no es muy diferente y eso explica en gran parte que estén juntos en esta coalición. Y creo que hay una gran lección también, y es que el centro es el que empieza a desaparecer un poco en el panorama, un poco por las encuestas, un poco por el clima político, muy fuerte la gran coalición, pero también muy fuerte, por supuesto, Iván Cepeda, el Pacto Histórico y toda la, digamos, la corriente de izquierda. Doctor Libreros, desaparece. Quiero preguntarle precisamente por eso al doctor Libreros, porque un analista decía es que licuaron el centro, esta coalición precisamente, la derecha se tomó el centro y eliminó también algunos contendores allí. ¿Es así? No, yo no estoy de acuerdo. El centro es determinante no solamente en Colombia, sino a nivel global. Para poder llegar a la presidencia, la gran mayoría de candidatos buscan el centro, porque en el centro encontramos no solamente equilibrio, sino de manera particular un voto en donde las razones de política pública, la conveniencia del país es la que determina cómo va a ser el mandato de los candidatos que llegan a disputarlo. El centro está vivo, quizás falta liderazgo de algunos candidatos, pero el centro está presente. Pero, es un centro desunido. Interesante, Rafa, sería que cogiera fuerza esa propuesta de centro que se viene cocinando entre Claudia entre López, Cristo, entre Fajardo, y a ver si Murillo, Fajardo se... Pero como no hay consulta por ahora, entonces el centro desaparece de la discusión, por lo menos en el momento, y fíjese que esa tendencia viene cambiando un poco con el tiempo, ¿no? Los colombianos tradicionalmente nos reconocemos un poco más liberales, un poco más de centro, pero en las últimas encuestas la alineación con los extremos es muchísimo más fuerte. Entonces,
tal vez estas tendencias han cambiado un poco, y en el panorama no se ve, digamos, una oportunidad para el centro. Ese famoso péndulo. Sí. Ese famoso péndulo que me preocupa lo que decía Pedro Medellín hace poco, ¿se acuerdan? Sí. Y el problema del péndulo es que nunca para en el centro. Es verdad. Es Ernesto Cortés, es Sebastián Lípez y es el doctor Jairo Libreros. A los tres muchas gracias y por supuesto el análisis continuará en nuestras emisiones de noticias, pero también en el periódico, en las versiones impresas y digital del periódico El Tiempo. Vamos a regresar al estudio 3 porque allá está nuestro compañero Daniel Arévalo hablando precisamente con los directores de los medios de comunicación que lideraron este gran debate de la gente. Daniel, adelante. Así es, pues acaba de finalizar este importante debate de los protagonistas, fueron los ciudadanos, la gente, esos problemas que le preocupan a los colombianos en esta gran informativa para llevarle a todos ustedes pues esas propuestas de los participantes de la gran consulta. Andrés, bueno, hablemos de las conclusiones que deja este importante encuentro que se adelantó durante 2 horas sin pausa. Primera conclusión, salió ganadora la democracia, hemos tenido un espacio informativo para que la gente sepa por quién votar en esa consulta. Una consulta que tiene candidatos que han hecho un debate con altura y eso es lo que nos interesa. A RCN, a El Tiempo, a City TV, garantizar que la información fluya alrededor de propuestas que permitan que los colombianos decidan su voto. El debate no termina aquí porque continúan más espacios para continuar en esta conversación de cara a las elecciones. Así es, nos veremos en más debates, si bien un debate con la consulta del pacto, que todavía está por definir algunos temas jurídicos, pero es nuestro propósito, abrir espacios para más debates y los veremos, allí esperamos que ustedes nos acompañen. Entonces, muchas gracias, estamos escuchando pues las conclusiones de este importante debate que se llevó a cabo con un gran equipo periodístico, técnico y de producción para entregarles a ustedes pues todas las propuestas que tanto le importan a la ciudadanía de cara a estas elecciones. Pero ahora continúen con más City Noticias de las 8, fin de semana. Si esta noticia le interesa y quiere mantenerse actualizado de lo que ocurre en Bogotá, lo invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube.